caritativa Ciutat d'Ontinyent celebraron Michan y no podía faltar esa comida que bien lo organizan, en la comparsa de Mudéjares, que este año además tienen la Capitanía Mora. Pues ya Michan que falta para las grandes fiestas de Ontinyent, señor capitán. Pues sí, hoy es el acto central de los eventos de Michan y es lo que tú has dicho, estamos a Michan de que sean las fiestas de moros y cristianos de Ontinyent. Todo preparado, el boato, todo, está todo preparado. ¿El de hoy o el de fiestas? Los dos. El de hoy, que hoy también hay boato. El de hoy está más o menos preparado y el de fiestas estamos en ellos. Te diría que está al 70-80% preparado. Hoy es un dinar de Xermanor. Hoy está aquí toda la comparsa de Mudéjares, Prenem Forces, todos unidos de Xermanor. Ya has visto qué ambiente tenemos, con carpas, somos casi 350. O sea que la gente tiene... Y enhorabuena por esa marcha mora. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Detalle, yo voy a contarlo todo. Él le regala a su favorita, a su esposa, una marcha. Una marcha, Samarcanda, muy bonita. Y por otra parte, tu hermano... me hizo el regalo de una marcha procesional. Yo soy una persona muy religiosa, muy creyente y la verdad que me ha hecho mucha ilusión y la desfilaremos con mucho gusto. Y el presidente de la comparsa de los Mudéjares, una comparsa que en Guainte y tiene muchas responsabilidades, sacar hacia adelante la capitanía. Muchísimas responsabilidades, mucho trabajo, pero muchísima más ilusión. Estamos disfrutando mucho. Prueba, por ejemplo, hoy, donde tenemos la comida del Michan con casi 350 componentes. Eso es... Batiendo récords, estamos batiendo récords. Batiendo récords de todo, de todo. ¿Cómo prepara una comparsa, una capitanía? Pues con muchísimo trabajo, proyecto de varios años, muchísima creatividad y muchísima ilusión. Y como no, aquí Rafa Ferrero, nuestro gran colaborador de Moros y Cristianos, hoy en su comparsa y hoy en el Michan. ¿Qué es dentro de la fiesta de Moros i Cristianos el Michan? El Michan representa l'Equador de la festa, és a dir, ara mos queden 6 mesos per gaudir dels dies grans de les festes de Moros i Cristians. Però com ha dit moltes vegades en el programa, el Michan d'Ontinyent recolleix també tots els aspectes culturals que en els dies grans d'agost no ens dona temps a poder plasmar, no? Exposicions, concerts i altres activitats que plenen un mes i mig de festa en Ontinyent. Jo estic veient que tu dius Abdalà, què té que veure, Abdalà? Abdalà és, en el text de les ambaixades que va escriure Cervino en 1860, es refereix al capità Moro com Abdalà. I és el logo i el nom que ha utilitzat el nostre capità Moro, Alberto Climent, com a senya i identitat. Per això tenim ahí darrere el seu logotip, que representa el nom d'Abdalà, el capità Moro d'Ontinyent, el text de les ambaixades del segle XIX, i altres símbols del seu escut i altres símbols que el representen a ell. Y en la fiesta uno se encuentra gente importante, un gran cineasta, hijo de Ontinyent, que ahora está al frente de la serie del Ministerio del Tiempo. Moro, Mudéjar. Bueno, esto sí que es una recreación del tiempo. Esto sí, llevamos ya 40 años aquí trabajando por la fiesta. Además, tú vives ahora en Madrid, Esto en Madrid no se encuentra, este ambiente de fiesta de Xermanor. Para nada. En Valencia tenemos las mejores fiestas del mundo. Las fallas, los moros y cristianos, el bow, todo.
ho tenim tot. Y ha venido adrede desde Madrid para estar hoy en esta fiesta del Michán. Correcto, he venido anoche, llegué desde Madrid para pasar este fin de semana con toda la comparsa, con toda la escuadra y celebrar este Michain. I el primer tros és el càrrec més representatiu de qualsevol comparsa. Sí, és el que de cara a la festa representa la comparsa, diguem que és la representació formal d'una comparsa front al poble, front a la festa. I el que té tots els honors, tots els honors. Enguany és un any molt bonic, però també molt difícil tindre la capitania. Un any complicat, és molt bonic, jo crec que és especial, és un honor molt gran ser el primer tro en capitania, però és un any complicat perquè tens molta responsabilitat, som una comparsa que, com veus, molta gent, i això suposa que l'organització és complicada. Però bueno, jo crec que com tots així som una comparsa on col·labora tot el món, tenim una organització que crec que és és única, i entre tots ho traurem avant i segur que serà fenomenal. I tu estaràs per veure-ho. Bueno, pues ese ambiente lo vivimos de maravilla. Yo voy a los Mudéjares de Ontenien y es como si estuviera en mi propia casa. Además, teniendo buenos amigos como Rafa Ferrero, lo han visto en esa comida, me trataron estos de maravilla, a mi cámara Alberto también, y aquí te tenemos presente. Ahí están la media luna, la cruz y todo. Enhorabuena por este Michán. Moltes gràcies, Julio. La veritat és que s'ha desenvolupat tot molt tal com estava previst, en els temps d'eixida, en la desfilada, els concerts han sigut magnífics. Van tindre sort que la comparsa Mudéjars van guanyar el campionat de fútbol, van quedar campeón. Por eso al principio, campeón. Sí, estaba campeones. Bueno, lo tocaba la banda de música de mi queridísimo pueblo de Azaneta d'Albaida, el grup musical d'Azaneta d'Albaida. Així tot queda en casa. I totes les activitats que han hi hagut a nivell d'exposicions, els concerts, en el magnífic estreno de la marxa Samarcanda, que vull ressaltar que ha tingut a través del Facebook i d'altres redes socials, ho han vist allí en Uzbekistan, en la capital, en Tashkent, s'ha quedat bocabadats de la nostra festa, de la nostra música. Bueno, pues ahora, como decimos, solo falta medio año y ya acabar los preparativos que lleváis, en este caso, en esta capitanía, pues como 2 años ya preparándolo todo. Sí, en novembre del 2018 vam a començar a preparar el que és el boato de la capitania i, com ha dit Alberto antes, pues està tot molt embastat ja, tot el tema dels trajes, però el que antes dies de la falla, els nostres trajes enguany són 100% sostenibles, s'utilitzen tintures i fils tot ecològic, tots naturals, no hi ha ningú producte químic, les teles estan teixides a mà, en cotó i en seda, és a dir, és una capitania 100% sostenible. Crec que devem apostar entre tots per un món millor. Claro que sí, pero ahora hay como un parón de moros y cristianos. Ahora este mes, ya no que yo sepa, no hay, salvo en Alicante, si no me equivoco, en Villafranqueza, que también hacen fiestas, pero ahora hay un parón. Luego ya viene Agullent, ja viene... Ve Alcoi, ve Banyeres... Però a mi m'agrada això, perquè això vol dir que entre les distintes festes de la nostra terra hi ha un respecte per les falles. I és temps de falles. El mes de març són falles. Entonces, els moros i cristians pues, tenen aquest xocotet paronet per poder agarrar-les amb més ímpetu en abril, que hi ha festes molt importants a lo llarg de tot el territori. Que ya están los preparativos de Alcoy, que ya están los preparativos de Banyeres. Alcoy, que este año se retrasa un pelín. Muy pocos días, esa es la verdad. Banyeres la hará como Dios tradición alrededor de Sant Jordi, 22-23 de abril. Així pues Rafa Ferrero... Bueno, jo tinc una... perquè te'n vas anar amb molta pressa i el primer tro no va poder donar-te un mocaor que portaven tots els components de la comparsa. Jo el porté ara a ficar, del que em van tocar a mi. És un mocaor que ha vengut d'Uzbekistan, des del mercat de Chorsu fins ací, i en un color molt apropiat pel dia que és avui. Hoy podía morar miércoles de ceniza. El del día del dimecres de ceniza. Entonces... Muchas gracias. ¿Cómo? Yo sabes que me lo pongo todo. Yo me lo pongo todo. Y... Així, quan vingues allí, pots portar també un mocaor que també té... El mocaor de los Mudéjares. Hola, ¿ves? En un teixit que es diu icat.
és una forma de teixir molt particular que sols es fa en el Valle del Fergana, en Uzbekistán. Muchas gracias, que de donde están organizando, yo lo cuento todo, parte de ese boato de la Capitanía Mora, este año de los comparsas de los mudéjares, de la molt noble, leal, antigua y caritativa ciudad de Ontinyent. Gracias, Rafa Ferrero. Muchas gracias, Pero Julio. ahora vamos a ver la entraeta en la que participaron todas las comparsas. Yo tuve que irme un momento corriendo porque como hay que ir a tantos sitios, pero ahí están las imágenes. También agradecer a Jordi, también que dejó esas imágenes. Y hoy estuvo muy animada, me ha acompañado el tiempo, un tiempo caluroso en un fin de semana de febrero. La veritat que va fer un temps generós en què vam poder gaudir molt de la festa. Per la nit el carrer, el mercat medieval, estaba impresionant de gent, no es podía ni Pues pasar. vamos a verlo ya. Rafa Ferrero, esa entraeta del Michan, de los moros y cristianos de Ontinyent. Gitana cristiana, obrir d'esta desfilada en la seva comparsa dels llauradors. Bueno, falta el Michan solament, eh? A veure, avui ja es comencem, i avui ja en tenim una. Què sents ara ja que vas a desfilar per els carrers d'Ontinyent, que estan ahí la teua comparsa, les bandes de música, tot? Per a mi avui és molt important perquè vaig a compartir en la meva escolta, que està la meva esquadra i components de la meva comparsa que van acompanyar-me, i això és el més gran que tinc. Moltíssima gent jove, que jo s'ho he vist ahí, ahí prenent forces, escalfant el motor, molta gent jove. Músics i festers, perquè són de la meva comparsa, són llauradors, però a la vegada són músics de la Unió. Del mig any, en la temperatura, que això també acompanya. Hi ha ambient de festa en el carrer, ja s'escolta la música i els carrers d'Ontinyent s'omplin de música, d'alegria, diguem. Falten 6 mesos. Està tot a punt per a les festes del mes d'agost? Està pràcticament tot a punt. Falten 2 flecos a ultimar i ja estarà ja a punt. Això és per anar fent boca de lo que vindrà en el mes d'agost. Les festes d'Ontinyent són festes d'interès turístic internacional.
Oye, enhorabuena por ese boato de los mudéjares. Es un anticipo de lo que va a venir dentro de medio año en los moros cristianos de Ontinyent. Moltes gràcies, Julio. La Oye, veritat és... me ha encantado el pañuelo, ¿eh? Gracias, porque me ha encantado. Pues és un anticip de lo que podem veure el 21 d'agost en els carrers ¿Qué día? 21 d'agost a les 10 de la nit és la Capitania Mora. Bueno, el 21 tiene que ir por la tarde y por la noche a Ontinyent. Moros, cristianos però y de no todo. sols és el 21, tenen que anar tota la setmana gran perquè hi ha una sèrie d'activitats i actes molt importants i La semana que viene, aunque estemos en fallas, te esperamos, Rafa Ferrero. Pues demás. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.